Bien, en este epígrafe vamos a trabajar las relaciones entre razones trigonométricas de algunos ángulos. Esto va a tener una gran utilidad porque el conocer estas relaciones me va a permitir saber muchísimos ángulos sin necesidad de calculadora, relacionándolos con 30, 45 y 60, que por eso, entre otras cosas, se estudió la tabla con sus razones trigonométricas. Bien, el primer tipo de relación va a ser de ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son los que suman 90 grados. Alfa y 90 menos alfa. Para dibujarlo, lo conveniente es hacer ángulos que no sean muy grandes porque vais a ver más claramente las relaciones que hay. Bien, ese sería alfa y tendríamos 90 menos alfa. Tenemos un primer triángulo recto, ¿sí? Y un segundo triángulo. Bien, rectángulo. Vamos a ir viendo, en estos dos triángulos tenemos, son los dos, tienen un ángulo de 90 grados, los dos. Tiene un ángulo, este ángulo es alfa, y al ser este 90 menos alfa, este de aquí también es alfa, ¿vale? Entonces, estos dos triángulos tienen sus tres ángulos iguales y aparte, como esto es el radio de la circunferencia, que estamos usando además la goniométrica siempre, tienen un lado común. Pues entonces, si tienen los tres ángulos iguales y un lado común, quiere decir que esos dos triángulos son iguales. Por lo tanto, esto de aquí, que sería el seno de 90 menos alfa, va a coincidir con este trocito de aquí, que resulta ser el coseno de alfa. Pues esa es la primera relación. El seno de uno es el coseno del otro. El coseno de 90 menos alfa, que sería este trocito de aquí, va a coincidir con este otro de aquí, que resulta que es el seno de alfa. Y ahora la tangente de 90 menos alfa, si yo la hago como seno de 90 menos alfa entre coseno de 90 menos alfa, me va a dar coseno de alfa entre seno, que eso sabemos que es la cotangente. Bien, yo esto más que memorizarlo, creo que es más interesante que aprendáis a verlo con el dibujo, viendo los lados que son iguales. Bien, en los ángulos suplementarios son ángulos que suman 180 grados, es decir, alfa y 180 menos alfa. A la hora de dibujarlo tendría mi ángulo alfa, pues si a 180 le quito alfa, tengo el ángulo. Aquí hay una cosa que he hecho mal, que el ángulo 180 menos alfa no es este que he señalado, es este de aquí, ¿vale? Este de aquí sería el 180 menos alfa. Me he confundido, este de aquí valdría alfa. Bien, entonces tendríamos para hacer lo mismo, triángulo, otro triángulo, son dos triángulos con tres ángulos iguales y un lado común, por lo tanto son iguales. ¿Qué va a pasar? Que el seno de 180 menos alfa va a ser este de aquí, ¿vale? Si esto es el seno, coincide con el de alfa, 180 menos alfa coincide con el de alfa, por lo tanto los senos son iguales. Los cosenos, el coseno de 180 menos alfa, que va a ser este trocito, es en tamaño igual que este otro, pero de signo opuesto. Por lo tanto, esto va a ser menos coseno de alfa. Y la tangente de 180 menos alfa, si lo hago como seno entre coseno, me da seno partido menos coseno de alfa, que es menos la tangente de alfa. Y si lo veo gráficamente, pues prolongaría mi lado, esa sería la tangente de alfa y la de 180 menos alfa sería esa, que se ve que son iguales pero cambiadas de signo. Lo siguiente sería ángulos que se difieren en 180 grados. Es decir, serían alfa y 180 más alfa. Un ángulo alfa aquí y el 180 más alfa que estaría por allí. Bien, de nuevo, dos triángulos rectángulos con tres ángulos iguales y un lado común, por lo tanto son iguales. El seno de 180 más alfa, que va a ser este trocito de aquí, va a coincidir con este trocito de aquí en tamaño, pero de signo diferente. Por lo tanto, es menos seno de alfa.
El coseno de 180 más alfa, que sería este de aquí, coincidirá con este de aquí, que es el coseno de alfa, pero en negativo. Por lo tanto, la tangente de 180 más alfa sería seno entre coseno, que se me van los dos signos negativos y me queda la tangente de alfa. Si lo quiero ver de forma gráfica, la tangente, como se obtiene prolongando el lado y luego cortando aquí, tendríamos que coinciden exactamente en la misma. Por último, los ángulos opuestos, que son alfa y menos alfa, o alfa y 360 grados menos alfa. El ángulo alfa estaría aquí y el menos alfa, como se hace en negativo, sería ese. Bien, un triángulo de nuevo, otro triángulo, por los mismos motivos son iguales, por lo tanto el seno de menos alfa coincidiría en tamaño con el seno de alfa, pero con signo contrario. Y el coseno de alfa tendrían de menos alfa, estaría aquí el coseno, que sería exactamente igual que el coseno de alfa. Y la tangente, que sería seno entre coseno, si yo divido estas dos cosas, se me queda con un signo menos, es decir, la tangente de menos alfa va a ser menos tangente de alfa, que si aprendéis a verlo gráficamente, esta sería la tangente de menos alfa y esta sería la tangente de alfa, que son iguales en tamaño pero de diferentes signos. Vamos a ver alguna aplicación. Como ejemplo, algunos ejercicios de los que vais a tener que hacer. Apartado A del 1. Me dan como dato que el coseno de 40 grados es 0,7660. Y me piden el seno de 50. Me tengo que dar cuenta que yo al sumar, o sea que 50 es como poner 90 menos 40. Es decir, es un ángulo complementario. Si yo dibujo mis dos angulitos, que no he hecho exactamente el 40 y el 50 para que veáis gráficamente mejor las cosas, ese sería el seno de 50, que va a coincidir en tamaño con el coseno de 40, que es precisamente el dato que me dan. Por lo tanto, esto es coseno de 40 y eso es 0,7660. Si la cotangente de 215 es 1,4281, me piden que les diga la tangente de 35. ¿Qué pasa? Que 215 es como si a 35 le sumo 180. Estoy comparando un ángulo del primer con el tercer cuadrante. Y ya gráficamente estoy viendo que las tangentes coinciden. Es decir, esto sería el seno de 35 entre el coseno de 35, que vemos que el seno es igual pero cambiado de signo y el coseno es igual pero cambiado de signo. Por lo tanto, tendríamos que esto me da la tangente de 215. Pero la tangente, como el dato que tengo en la cotangente, lo pondré como la inversa de la cotangente. Y ya hago 1 partido el dato que me daban y eso me da 0,7002. Otro ejemplo. Si ahora me lo dan en radianes, lo primero que hago es pasarlo a grados. Y una vez que lo tengo en grados, vamos a ver las razones trigonométricas de 225. Lo tengo que relacionar con un ángulo que yo conozca, del primer cuadrante. En este caso, el 225 lo puedo ver como, o sea, si yo hago 225 menos 180, que sería 45, o mejor dicho, 45 es 180 más 225. Perdón, más 225 no, más 45. Entonces, ¿qué pasa? El seno de 5 pi cuartos, que hemos visto que es 225, que sería esto, va a coincidir en tamaño, pero diferente signo, con el seno de 45, que eso es menos raíz de 2 partido por 2. El coseno de 5 pi partido 4 coincide en tamaño, pero no en signo. Con el coseno de 45 sería menos raíz de 2 partido por 2. Y por lo tanto, la tangente de 5 pi cuartos sería seno entre coseno, que me queda, en este caso, la tangente de 45, que sé que vale 1. Y con esto terminamos.